Sí, está lindo, está agradable el día. Qué lindo. Estás en Buenos Aires, ¿no? No, O en no, Neuquén. Neuquén, cerca de la cordillera estoy, en Zapala. Han tocado días lindos esta Uh, semana, ¿viste? sí, bien sur. Así que después de la clase seguro que me voy a caminar un poco. Acá hay un bosque, ¿viste? Hacer un poco de Exacto. ejercicio, aprovechar el sol. Sí, he visto el río que corre al lado de tus ciudades. Es bastante lindo el lugar para sentarse, tomar mate y olvidarse de la vida. Sí, O sí, no, es bastante despejar la lindo. mente, correctamente dicho. Sí, 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 no, sí es muy lindo acá. Qué lindo. Yo vivo Hoy tenemos que... a 70 Ujú, kilómetros sí, del sí. paso con Chile, vivo, ahora, actualmente. Ah, Así que ok. plena montaña, ¿viste? Frío. Sí, plena montaña, vientos y vistas espectaculares. Sí, Qué bendición. Eh, yo me puse investigando cómo es Neuquén, como ciudad y la provincia. También como hablamos la última vez que había posibilidad de estudiar allá, pero después de ver el alquiler me arrepentí. Eh, sí, todo muy caro. ah, sí, pero vi el paisaje, impresionante. Qué lugar tan natural, fresco, bien preservado. Mm, Igual seguramente te voy a invitar y vamos a venir para acá en algún momento. seguro que voy. Claro que sí. Hay cordero patagónico y hay buenos paisajes, así que bueno. Y buen pescado también. Oh, me gusta mucho hacer un asado de pescado. No sé qué hay en el pescado que realmente me gusta. Creo que es la grasa. La grasa de un pez tiene un sabor distinto y me hace bien comer esa grasa. Sí, es muy rico el pescado. Sí. Bueno, aquí estamos. Puedes ver mi pantalla, aunque sea chiquitito en tu lado. Muy Sí, sí, chiquitito. sí, le puse zoom y puedo ver. Ok. Bueno, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Amén. Capítulo 3 de Salmos dice: Mismor le David bevorjo mitnei Avshalom beni, que significa el Salmo de David compuesto cuando huía de su hijo Absalom. Y continúa diciendo que eh, Adonai Marabu Tsarai Rabim, Rabim Kamim Alai, que significa, oh eterno, Adonai Marabu, el eterno, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. A ver, la primera parte nos cuenta que él compuso un salmo cuando huía de su hijo Avshalom. Su nombre, Avshalom, Av significa padre o papá y Shalom significa la paz. Entonces, no daba a su papá ninguna paz, pero le pusieron como nombre o por nombre Avshalom. Qué gracioso, ¿no? Sí, Y Absalom, la que le faltaba respeto y paz para con su padre, perseguía a su propio padre porque quería qué cosa? El reinado o el reino. Quería ser rey o hacerse rey en lugar de su padre. Entonces, en capítulo 2
el rey David está preguntando, Lama Rabshu Goim, ¿por qué los pueblos y las naciones están en contra el ungido de Dios? ¿Qué significa el ungido del Hashem, que es Israel, pero también de su Mashiach Sheker, que no significa un falso Mashiach, sino el que debería haber sido Mashiach, que es el rey David? ¿Por qué contra el rey David? ¿Por qué contra el Israel? Pero no solamente los Goim, ahora es su propio hijo en su casa que está en contra de él. Y pregunta al Hashem, ¿por qué se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. Rabim significa muchos aquí. ¿Por qué son muchos los que están contra mí? Ahora, pensando o manteniendo ese pensamiento de que el rey David era el ungido del Hashem, y manteniendo en mente lo que aprendimos de que el Mesías e Israel son iguales. Cuando la profecía o la Biblia habla del ungido, siempre tenemos que pensar en el Mesías e Israel como nación, como pueblo. Entonces, en el mundo hoy día sabemos que hay muchísimos países, pero mucha gente en muchos países que no saben por qué odian a Israel, pero odian a Israel, odian a los judíos. Si lo preguntas por qué, no sé, pero odio a Israel. Y entre esas personas que odian a Israel, entre ellos, son descendientes de la casa de Israel, pero no lo saben. Si pensamos en los musulmanes de Pakistán y Afganistán, son judíos aún, pero no saben que son judíos. Han olvidado su raíz, pero odian también a Israel. Yo hablo de mí mismo, odiaba a los judíos cuando se aumentó mi conocimiento de teología, pero luego me pregunté a mí mismo, ¿por qué esto se siente como es odio, como fuera odio contra mí mismo? Y ahí comenzó la investigación de saber quién soy yo. Así que muy interesante. Para encontrar el Mesías, un pensamiento que yo pongo, no dicen así los rabinos, yo propongo que odiar a Israel te da una oportunidad para ser salvo. ¿En qué manera? Es porque Israel es igual al Mesías, y cuando demostramos esa pasión tan fuerte contra Israel, el odio nos consume. Después de haber sido consumidos, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué? ¿Por qué odiar a Israel? ¿Por qué odiar a esa gente tanto? Y ahí se va revelando el plan de redención para cada nación. Así que yo lo veo necesario para que odien a Israel, para que Israel vuelva a ser el pensamiento que ocupa sus mentes, que consuma mucho de su tiempo, para que verán con más claridad que la casa de Israel es el ungido Mesías, que David fue ungido como Mesías, y de su casa saldré el Mashiach ben David. Así que sin haber tenido esa pasión, aunque es una pasión equivocada, no sería posible descubrir el destino de uno, o de un pueblo, de una nación. Rabim Omrim, muchos dicen, Lenafshi ein Yeshuata lo
be Elohim Selah. Que significa que muchos dicen acerca de mí, Elohim no lo librará. Según mi pensamiento, según mi entendimiento, cuando una persona deniega de la existencia de la Shem, ¿qué pasa? Termina siendo creyente, ¿no? Normalmente, porque él está luchando con el poder más alto o el más poderoso del universo, que es el Hashem. ¿Recuerdas qué había pasado en Babilonia con Daniel y sus compañeros? Sí, El rey Nebuchadnezzar denegaba de la existencia del Hashem y su poder. Él terminó comiendo pasto y después confesando que Dios realmente es Dios. Así que en este caso, mi pensamiento personal es, sin ese odio, no se puede destacar la luz o la luz no puede brillar de tal manera que lo noten los demás. Así que tanto enfoque en Israel, si no son los Houthis que nos están atacando, son Hezbollah, y si no es Hezbollah, Irán. Siempre hay alguien metiéndose en problemas con Israel para que se van propagando las noticias alrededor del mundo para mantener en las mentes de la gente la palabra Israel y se acercan a su redención sin saber. Así que Dios siempre tiene sus planes. Me puse pensando este fin de semana, perdón, si voy a ser un rabino típico o no. Si voy a ser un rabino que se cree más alto o mejor que su prójimo. Voy a ser un rabino que castiga a Israel con sus palabras, hablando de Israel político, no el Israel espiritual o lo de la Torá. Y las respuestas que saqué después fue no, porque si no, si yo juzgo a mi hermano, no estoy siendo parte de la comunidad, entonces cualquier cosa que acontezca a Israel sería bueno o malo, no voy a ser parte de eso. No voy a siempre voy a verme como alguna persona aparte. ¿En qué momento voy a involucrarme en la vida verdadera de judíos? Y aquí vemos al rey David teniendo que huir desde su hijo Absalón y con David se fueron también sus fieles, los generales que le fueron fiel, los políticos que le fueron fiel, los oficiales de su corte se fueron con él. Nos cuenta el Midrash que David se fue a Masada. ¿Tú conoces a Masada, verdad? lo he escuchado nombrar. Sí, Masada está en el desierto, en el sur de Israel, en el desierto. Y en ese desierto hay una montaña en medio de la nada. Hay una montaña pequeñita y arriba está todo chata. Y ahí los judíos antiguos construyeron un fuerte para los reyes. Y se dice que es posible que fue el rey David que construyó a ese fuerte como su lugar para tener como su lugar de, ¿cómo decir? Cuando necesitaba paz Un o cuando refugio. necesitaba su refugio, gracias. Esa palabra me quería usar. En su refugio se meditaba día y noche, estudiaba la Torá, escribía no, cánticos, salmos. Entonces, allá en Masada, pudo esconder de Absalón también. No lo podía encontrar en ningún otro lugar y fue casi imposible, militarmente hablando, atacar a Masada. Es un fuerte natural.
Así que sus enemigos, los oficiales y los ancianos que escogieron el lado de Absalón contra David, les estaban burlando de él, que Elohim, su propio Dios, que nunca le iba a rescatar de la mano de Absalón. Pero tampoco creen los del mundo que a Israel actual Dios le va a salvar, que el Hashem nos dará libertad de todo esto que es amenaza, ataques, guerras. Y es el cargo del Mesías, hijo de David, acabar con todas estas guerras. Y al final, los enemigos van a hacer la voluntad de Israel. Esto fue, creo, en la Parshat de la semana pasada, que al final, cuando venga el Mesías, todos los que son enemigos ahora están gritando muerte a Israel y muerte a sus aliados. Cuando esté el Mesías, van a alabar a Dios y preguntar al Mesías Ben David, ¿qué podríamos hacer para servir al reino eterno de David? Un cambio total. No habrá más Hamas, no habrá más Hezbollah, no habrá más tonterías de Irán o cualquier otro grupo como los Houthis. De repente van a ser nuestros auxilios porque habrían visto la destrucción que el Mesías va a traer en conquistar, no conquistar, pero destruir los enemigos de Hashem y los enemigos de Israel. Y continúa diciendo acá, reacta Adonai, Magen, Ba'adim, Kevodi, Umrim, Umrim Roshi, que significa que, pero tú el Eterno eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dos cosas interesantes aquí. Dice, Beata, que significa usted, oh Señor, Magen, Beadi. ¿Por qué Magen? Tú conoces el Magen David, tú sabes que es el Magen David, ¿verdad? Sí. Ahora, nuestros rabinos dicen que David quiso usar estas palabras Magen porque él siempre deseaba tener la misma relación que Dios tenía con Abraham. En el Midrash dice que cuando Abraham hablaba sobre Dios como su escudo, como su protección, cuando leía la historia, David deseaba la misma relación. Entonces él dijo que el Hashem también es mi Magen, es mi escudo alrededor de mí, de tal manera que él protegía a quién, a nuestro padre Abraham. Ahora, de ahí surge la tradición en el judaísmo, donde disponen el Maguen Abraham como como una, ¿cómo decir? Un símbolo. A Abraham, a Maguen Abraham le ponen un símbolo del sol. ¿Has visto ese símbolo del sol que está en la Iglesia Católica? Sí, sí, sí. Ese símbolo fue robado de los judíos como toda cosa bíblica. ¿Okay? No pertenecía a los católicos, pertenecía a los judíos, era símbolo de Abraham. Y al decir que Dios es mi Maguen, surgió la tradición de Maguen David, esto de ver al Mesías como estrella. Los cristianos cuando hablan de estrella que vino del oriente, que se fue a Nazaret, están robando
algo de la tradición judía, porque el Mesías siempre en el judaísmo se veía como estrella, la estrella de David. ¿Quién es la estrella? Es el Mesías. ¿Por qué una estrella? Porque el símbolo de la estrella es el Maguen David, es ese escudo que él deseaba que Dios sea en su propia vida, hablando de David. Así que de eso nace Maguen Abraham, que se encuentra en el Sidur cuando oramos o cuando hacemos los rezos. En los 19 bendiciones hay Maguen Abraham en la primera bendición. Y ahora tenemos el Maguen David como símbolo del pueblo judío. Se dice que el Maguen David se fue adoptado en el siglo XVII, pero mirando la tradición del judaísmo, siempre hubo el tema de símbolos siempre ha sido muy variado. Entre la menorá, entre la Maguen David, a veces hubo peces, hubo otros símbolos, pero no hay equivocación cuando pensamos en la asociación del Maguen siendo una estrella asociado con el rey David. Así que, pero tú, oh eterno, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Es por eso que en África, los judíos de África siempre pusieron el Maguen David en sus techos para marcar su territorio y decir que el que protege esta villa o este pueblo es el Hashem. Nos levanta la cabeza. ¿Qué decir levantarse? Levantarse la cabeza es recuperar el orgullo del pueblo de Israel, su orgullo, su dignidad, restauración de su misión en el mundo. A veces escucho gente hablando la Shonara, que es hablando maldades contra el Estado de Israel. Aunque no sea perfecto, no tenemos otro Israel, no tenemos otra providencia del Señor en cuanto a protegernos y no lidar sería una palabra portuguesa, cómo tratar con nuestros enemigos que no tienen otra cosa, otra misión en la vida, no tienen nada que hacer apenas hacer guerra y lanzar misiles a Israel. Entonces el Hashem nos dio una manera de defenderse de manera práctica. Y cuando pedimos algo al Señor, Él siempre tiene la opción de concedernos milagros. Pero los antiguos de Israel nos enseñan que el que se espera siempre recibir o ser concedido milagros, no tiene emuná. Si vas a esperar siempre tener un milagro, es porque tu emuná, tu propia fe, no está bien desarrollada. Y la fe se desarrolla por confianza, por confiar en el Señor. Los enemigos del rey David decían, el Elohim no lo librará. Pero en su corazón David pudo contar en la fidelidad de la Hashem. Entonces habría que levantar su cabeza, mostrar su orgullo, ser fuerte y saber que ser rey es su cargo, es el ungido y no Absalom. Es muy fácil decir, yo quiero paz, ¿ok? Somos Israel, queremos paz. Entonces, jamás que tenga lo que quiera, que saca lo que quiera de Israel, sean un pedazo de la tierra o su riqueza, lo que sea. Los hutis, ¿qué quieren? ¿Quieren comida? Bueno, que sacan toda esa comida y se lo llevan a Yemen. Si es Irán, ¿qué quiere Irán? ¿Quiere matar judíos? Buenísimo. Que mate la mitad de nuestra población porque nosotros queremos paz.
¿Eso sería la voluntad de Dios? ¿Qué opinas, amigo? ¿Piensas que es la voluntad de Dios esa? Eh, Tomando de que todo está dirigido por Hashem y así como vos estabas explicando hace un ratito de que el que más odia, por así decirlo, o el que más contradice es el que más se acerca, eh, lo puedo tomar en mi experiencia personal y a Ujú, mí ese odio o ese rechazo hacia Dios o hacia lo divino me llevó a conocerlo más también o a buscarlo. Porque llegás en un ujú, punto, un embudo, por así decirlo, viste, en tu mente, de que no podés, no te cierra la idea de que no haya algo más. Eh, y eso te lleva a buscar a Dios y te lleva a buscar a quién es Él y te lleva a buscar al pueblo judío y te lleva a la Torá y te lleva a toda la historia y terminás en el judaísmo, por así decirlo, y conectándote con Dios. ujú. Entonces yo creo que es un buen mecanismo, si bien es destructivo, digamos, o hay muertes o hay violencia, pero Ujú. es un paso necesario, digamos, también. Exacto, porque donde hay odio, hay pasión. Donde hay rechazo, hay pasión. Es, es, es un, es un caso de cambiar su enfoque, ¿o no? Aplicar Exacto. esa pasión de manera diferente. Claro, es básicamente eso, ¿viste? Es una distorsión del sentimiento, por así decirlo, del razonamiento. O sea, al mismo Ujú. nivel o a la misma potencia de odio, si eso se revierte y se le da conciencia, es un amor grandísimo, incluso puede llegar a superar el odio que existía, pero siempre va a Exacto. pasar siempre y cuando se llega a la raíz, digamos. Los rabinos siempre decían, el que ama tan rápido termina odiando muy fuerte. Y en este caso, el que odia tan fuerte termina amando Hermano. totalmente o con todo corazón. Bueno, yo te puedo Así explicar, que, te puedo contar en mi experiencia, sí, ¿viste? sí. Estuvo un Ujú, momento, viste que yo te conté que estuve participando de políticas de izquierda y toda esta cuestión. Fue en un momento en el que yo no creía en Dios, no creía que hubieran dioses o energías, digamos, yo decía dentro mío, si Dios no existe, entonces no existe nada, decía, ¿viste? Y entonces todo mi ujú. momento, todo ese proceso fue tratar de descubrir si había algo, ¿viste? Y en un viaje que hice más al sur de acá de Argentina, eh, estaba hablando con una amiga un día, ¿viste? Y me dice, yo te escucho hablar, dice que vos de Dios, de Dios, de Dios, que estás en contra de Dios, y me dice, ¿viste? Y ¿sabes qué? Vos sos la persona, vos sos el chabón que más cree en Dios, me dijo, ¿viste? Y yo me quedé pensando, yo digo, sí, si estoy tratando de derribarlo es porque lo tengo totalmente presente en mi cabeza, digamos, ¿viste? Y eso me ayudó un Ujú, montón, eso que me dijo, ¿viste? Me hizo replantearme. Y yo digo, si yo no creo en ujú. Dios, ¿por qué estoy tratando todo el tiempo de mostrarme a mí mismo que no existe? O sea, existe. Exacto, exacto. Si en mina hay un verbo así de eminación, eh, o si brilla en ti, mejor dicho. Si él brilla en ti, ¿por qué no creer? ¿Sabes? Yo, Claro, yo, yo te cuento algo sobre el odio de Israel y el odio de judíos. Eso para mí no fue consciente como yo odio a los judíos. Es la teología cristiana que siempre llegaba a esa parte de decir que o proponerme que los judíos mataron a mi Dios, mataron a Jesús, que es una mentira. Pero para ser buen cristiano, tendría que odiar a los judíos. ¿Me entiendes?
Sí, sí. Y, y en la iglesia, cuando estuvimos en la iglesia, tenía una buena amiga que amaba de corazón. Yo quería casarme con ella. No la dije hasta el final que tuve planes de casarme contigo o me gustaba la idea de casar contigo. Y, pero cuando ella quería casar conmigo, tan rápido me daba esa señal, yo pensaba, sí, puedo, pero eres una mujer judía, no puedo, porque la Biblia me dice que los judíos mataron a Jesús. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que los judíos mataron a Jesús. Son los romanos que matan a Jesús. Entonces, por ese rechazo tan fuerte, al final, ella no quiso escucharme. Pero tampoco esperaba. Ahora yo sé que eh, yo hice mal de mi parte por causa de la fe que enseñaban a todos. ¿Me entiendes? Eh, Sí. Pero lo que estoy intentando decir, en ese momento, yo no reconocía que siendo judío, Dios me estaba acercando una mujer lindísima judía con buen corazón, estando en un ámbito cristiano. Pero mis creencias eran más fuertes que mi razonamiento o mi entendimiento de la situación. Así que la perdí de esa manera. Pero lo que quiero destacar, yo era un alma judío odiando a otro alma judío en el nombre de Jesús, que es judío. Es raro, es una cosa rarísima. Es una estupidez a la 10 o más. Así Sí, que sí. lo mismo con las naciones. Odian a Israel, pero son beneficiarios de una manera de Israel en el negocio, en recibir contribuciones de caridad, sea comida, sea medicamento que viene de Israel, pero después de haber comido y hacer sano, vuelvan a odiar al ungido. Y claro, hay personas que me van a decir que no, Israel no, ya no es el ungido, pero ah, eh, estudiando ahora la vida del rey David, muchos, Rabim dice, Rabim, muchos le dijeron a David, tu Dios no te libertará. Qué triste escuchar eso de las personas que te rodean, que deberían creer en el rey, pero estaban del lado del Absalón, del lado de rebeldía. ¿Qué dice aquí? Lo siguiente dice, Coli el Adonai ekra, vaya aneini mechar kacho sela, que significa con mi voz clamé al Eterno y él me respondió desde su santo monte. Que dice, Colí con mi voz el Adonai, al Adonai ekra, yo llamé al Señor, vaya a Neini, que significa, y él me respondió, Mehar, desde su monte, desde el lugar alto. Ahora, David no está diciendo, escuché la voz o clamé a los ancianos de Israel. Tampoco dice que clamó a sus socios y amigos y sus fieles, pero siempre David, el rey David, de bendita memoria, que la paz sea con él, siempre clamaba al Hashem. Mira, Hashem. Siempre tenía a Hashem como su esperanza, su única esperanza. Ani shakavti vaishana hekitzoti ki Adonai yismechenu, que significa que yo me acosté y dormí, pues por supuesto, tranquilamente, y
Desperté porque el Eterno me sostuvo. Imagínate, tu propio hijo te quiere matar, todo el mundo te quiere matar, pero duermas tranquilamente todos los días porque tú sabes en el corazón de tu corazón que el Eterno nunca te dejará padecer. No vas a morir, ninguno te va a destruir. Así que duerme tranquilo. Te cuento una cosa. Las 2 semanas pasadas durante la guerra con Irán, la breve guerra de 12 días contra Irán, en 2 casos hubo israelíes que salieron de sus casas a los refugios que están en las calles, en los refugios reforzados. En 2 casos se fueron y cerraron la puerta. No es una puerta así, es grandote. Pero encima de esos refugios se cayeron los cohetes, los misiles, llevando 600 kilogramos de explosivos. Así que en 2 casos, comunidades que murieron enseguida, así. ¿Por qué el Hashem dejó que murieran de esa manera tan trágica, estando en un lugar fuerte? Es porque ellos no confiaron en el fuerte, confiaron en el Hashem. El acto de salir de tu casa y yendo a un fuerte para tener refugio y te quedas ahí tranquilamente sabiendo que Dios ha provisto la máxima protección. Eso es confiar. ¿Por qué murieron? Por haber confiado en Dios murieron. Porque Dios vio que esas familias, esas comunidades eran prontos, preparados a hacer aliyah hasta el Shammai. Porque confiaron totalmente. Si ellos no confiaron en Dios totalmente, estarían buscando su propia manera de protegerse a sus vidas. Pero ese acto de confianza que Dios aprovecho todo, no aprovecho, ¿cuál es el participio? ¿Cómo que quiero decir? Provisto. Ha provisto, no provecho. Sí, sí. Que Dios ha provisto todo, me voy tranquilamente a ese refugio. La paz que tuvieron en sus almas, rendirse al poder más alto, deberían haber vuelto a casa. No es muerte en este caso, no murieron, hicieron aliyah, se fueron a la Hashem. Entonces, de nuevo, viniendo de todas partes del mundo, volviendo al judaísmo, haciendo aliyah a vivir en Israel, es el camino determinado por Dios que lleva al cielo, pero al mundo venidero, ya sabemos, al Sí, Olam sí. Haba. Los rabinos dicen que los judíos no tienen otra casa. África no es mi casa, no me siento en casa en África, nunca he sentido en casa en África, porque este alma siempre anhelaba los atrios de la Hashem en Jerusalén, en la tierra de Israel. Allí me sentiré en casa por primera vez en mi vida. Entonces los que mueren en la tierra de Israel están en las puertas de la Hashem donde deberían estar. Entonces, con tanto odio que el mundo demuestra para con los judíos, nos están llevando a casa, nos harán volver a Israel, donde deberíamos estar. Bueno, leemos lo último. Ok, lo último, pues no es lo último, pero lo siguiente. Ani, ok, ya lees esto. Lo irá merivot am asher saviv shatu alai.
que significa que no temeré a las decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra mí, incluso los cohetes y misiles. El rey David no estaba preparado a temer a las personas que estaban en contra de él, o que estaban tratando de quitarle su reinado. Entonces, cuando hagamos alianza, cuando nos volvemos al judaísmo, perdemos eh, el temor. Cuando hagamos alianza, lo hacemos sin temer. Huma Adonai es una expresión tremenda. Huma no solamente significa levántate, oh eterno, es como pedir al Señor revelar su naturaleza. Huma Adonai Hoshieni Elohai, que significa levántate, oh Señor, y sálvenos, o sálveme, y quita et kol Ivai Lechshinei Reshaim Shebart, que significa levántate, oh eterno, sálvame, Elohim mío, porque a todos mis enemigos has golpeado en la mejilla y has quebrantado los dientes de los impíos. Ese quebra de dientes quiere decir que ya no tienen poder mis enemigos. Pueden rugir, pero no tienen para morder. Sus dientes, sus poderes, ya no tienen. Porque el Señor es mi Mesías. Yo te muestro aquí, ¿qué dice acá? Dice Hoshienu. Hoshienu es la palabra Hoshiana, que significa la salvación. Entonces, Hoshienu o Hoshieni, sálvame, significa no hay otra persona, lingüísticamente hablando, que pueda salvar apenas el Hashem. Ni el Mesías puede salvar. La Adonai, la Hashem Hayeshua, otra vez. Esta es la palabra Yeshua, que significa la salvación de la Hashem. Entonces, Hoshieni, Yeshua, no es otra persona, es Hashem. Hashem puede salvar. No dice que la Adonai, o no dice acá la Mashiach Yeshua. La Mashiach Yeshua significaría que el Mesías salva, pero no, dice la Adonai, que significa al Eterno pertenece la Yeshua, que es la salvación, es acto de la Hashem. A la meja birkateja sela. Del Eterno viene la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén de amén. Amén. Ahora, termina de esa manera las palabras de ese Salmo 3. Yo te pregunto, amigo, con toda honestidad, ¿qué significa del Eterno viene la salvación sobre tu pueblo? Cuando dice su pueblo, es la bendición o viene la bendición. Dios elige entre nosotros, o el rey David está diciendo solamente a los judíos religiosos, a los judíos no pecadores, solamente a los judíos religiosos, a los santísimos, a los tzadikim, a los hasidim. ¿Hace distinción el Hashem? ¿Qué opinas? Yo creo que no. Yo creo que no, y es como un imán, digamos. Es un imán que atrae y bueno, y después hay un proceso en el que cada uno deberá hacer teshuvá y elegirlo realmente, Exacto.
la salvación, o sea, su poder es sobre todo la casa de Israel. Exactamente. Somos un cuerpo y si se enferma o si coja alguna infección en la mano y termina teniendo heridas, ¿qué hay que hacer? Curarse, ¿no? Buscar Claro, medicamento. No es cortar la mano y echarla y decir, no eras parte de mi cuerpo en el primer lugar. No es así. Y lo más que encuentro divisiones entre la casa de Israel y entre los grados de Tzadikim es lo más que ruego al Señor para darme un corazón muy manso, un espíritu de unidad. Lo más que me enseñan a dividirse o tratar gente de manera diferente, es lo más que en mi ser estoy orando. Estoy comunicando con el Señor diciendo, ayúdame a amar a todos de la casa de Israel, porque unidos seremos redimidos y no como sectas ni grados exacto. de santidad. Me podrían llamar de rebelde en uno de estos días, pero no soy rebelde. Estoy mirando a la Hashem y su santo Torah y el amor que hay en la Torah hay que ejercerse, hay que distribuirlo entre la casa de Israel. Bueno, tus últimos comentarios. Eh, Me hizo pensar, viste lo que te contaba hace ratito, me retrajo un poco en el tiempo a mis momentos en los que yo no creía y bueno, Ujú. justamente me di cuenta que era, como me dijo mi amiga, era una persona que creía mucho y lo estaba buscando. Eh, Sí, Eso como primera instancia. Eh, Otra cosa que me pareció interesante es el Magen David, porque sí. he escuchado también por parte de la gente que desprestigia y que no conoce, que es el símbolo del dios Refán o de Moloch. Entonces, eh, justamente reafirmar que el Magen es el escudo, la protección y que es la estrella, digamos, la luz que brilla sobre cada judío, es importante también dejarlo en claro. Ujú, Y, y bien, si bien más allá de que nosotros no tenemos símbolos, no creemos mucho en los símbolos, más allá de que los usemos, eh, ujú, resumir en esto de que la Yem es el que salva, de que la Yem es el símbolo, de que Él está sobre todo lo que nosotros usemos o no también. ujú, ujú. Exactamente. Bueno, amigo, que la Shem te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ti y que hubiese más oportunidades esta semana para estudiar la Torah y mantenerte siempre, que te encuentres siempre conectado con los cielos. Así que nos veremos en la semana. Te voy a Bueno, contactar cuando aparezca una oportunidad y seguiremos estudiando eh, materias adicionales. espectacular. Sí, sí, dale, ahí vamos poniéndonos de acuerdo. Fantástico. Hasta luego. Nos Hasta luego, nos vemos. Buena semana. vemos. Igualmente. Chao.